¿Y si te dijera que existe un pecado capaz de cerrar el corazón de una persona incluso frente al amor infinito de Dios? Un pecado que no consiste simplemente en equivocarse, caer o fracasar, sino en negarse una y otra vez a escuchar la voz que intenta rescatarla. Hoy vamos a adentrarnos en una de las reflexiones más profundas del libro de los Hechos de los Apóstoles, una enseñanza que puede transformar nuestra manera de entender la misericordia, la conversión y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Seguimos recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese maravilloso relato que nos muestra cómo vivió la primera comunidad cristiana después de la resurrección del Señor. Pero este libro también recibe otro nombre, el libro del Espíritu Santo. Y no es casualidad. En cada página vemos cómo Dios guía, corrige, fortalece y transforma a quienes se dejan conducir por su presencia. Muchas veces hemos escuchado en la Sagrada Escritura que existe un pecado que no será perdonado, y cuando escuchamos eso, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede existir un pecado imperdonable si la misericordia de Dios es tan grande? Pensemos por un momento en todo lo que Dios es capaz de perdonar. Puede perdonar un asesinato, puede perdonar un adulterio, puede perdonar incluso los errores más graves que una persona haya cometido. La misericordia divina no tiene límites para quien desea volver a Él. Sin embargo, la palabra nos habla de un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa realmente ese pecado? La respuesta aparece hoy en la figura de Esteban. Recordemos quién era este hombre. Esteban destacaba por su inteligencia, por la claridad de sus palabras y por la coherencia de su vida. Era un hombre justo, transparente y profundamente unido a Dios. Y precisamente por eso resultaba incómodo para quienes vivían lejos de la verdad. Siempre ha sucedido así. La oscuridad se incomoda cuando aparece una luz. La corrupción se siente amenazada cuando alguien proclama la verdad. Las personas que viven instaladas en el error suelen sentirse desafiadas por quienes reflejan la presencia de Dios con su manera de vivir. Por eso Esteban se convierte en un problema para quienes lo rodean. Su sola existencia desenmascara aquello que otros intentan ocultar. Y cuando alguien no quiere cambiar, muchas veces prefiere eliminar la voz que lo confronta antes que reconocer sus propios errores. Pero Esteban no se queda callado. Con valentía se pone frente a ellos y les dice una verdad que nadie quería escuchar. Los llama duros de cerviz, hombres obstinados, incapaces de comprender lo que Dios les ha estado mostrando durante generaciones. Les recuerda que no supieron reconocer la voz de Dios en los profetas. Les recuerda que persiguieron a aquellos que fueron enviados para guiarlos hacia la salvación. Y luego pronuncia una frase que atraviesa los siglos y sigue resonando hoy. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ahí está la clave. El pecado contra el Espíritu Santo no consiste simplemente en cometer errores. Consiste en cerrarse deliberadamente a la acción de Dios. Consiste en rechazar una y otra vez la gracia que intenta tocar el corazón. Hay personas que esperan señales extraordinarias para creer. Personas que dicen que confiarán cuando Dios les dé pruebas espectaculares. Esperan rayos del cielo, manifestaciones impresionantes o acontecimientos imposibles de ignorar. Pero mientras esperan algo extraordinario, pasan por alto las pequeñas señales que Dios ya les está enviando cada día. Dios habla en los encuentros inesperados. Habla en una palabra que llega en el momento justo. Habla a través de circunstancias que nos invitan a cambiar. Habla mediante personas que aparecen en nuestro camino para ayudarnos a abrir los ojos. Sin embargo, muchos siguen resistiéndose. Por eso Esteban los confronta. Les está diciendo que el verdadero peligro no es haber pecado, sino negarse a escuchar la voz que invita a levantarse después de haber caído. Porque todos nos equivocamos, todos hemos cometido errores, todos cargamos heridas, debilidades y pecados.
Pero el problema aparece cuando convertimos esas caídas en un estilo de vida y dejamos de luchar por cambiar, cuando nos acostumbramos tanto a nuestros errores que terminamos justificándolos y defendiendo aquello mismo que nos aleja de Dios. Llega un momento en que el cansancio del sufrimiento debería llevarnos a reaccionar. Llega un día en que el dolor acumulado debería impulsarnos a escuchar finalmente la voz del Espíritu Santo. Y entonces surge otra pregunta. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? La transforma desde dentro, la vuelve dócil para escuchar, la vuelve obediente para caminar según la voluntad de Dios, pero sobre todo la hace capaz de Dios, capaz de buscarlo, capaz de necesitarlo, capaz de reconocer que sin Él la vida pierde sentido. El Espíritu Santo no convierte automáticamente a una persona en perfecta. Seguimos siendo frágiles, seguimos teniendo luchas, seguimos enfrentando tentaciones y debilidades. Pero ahora las enfrentamos con Dios, y esa diferencia lo cambia todo. Porque una persona consciente de su fragilidad, pero apoyada en la fuerza de Dios, posee una valentía que no nace de sí misma. Sabe que no camina sola, sabe que hay una gracia que la sostiene incluso cuando sus propias fuerzas parecen agotarse. En medio de este relato aparece un detalle que podría pasar desapercibido, pero que encierra una de las enseñanzas más hermosas de toda esta historia. Mientras Esteban es apedreado, hay un joven observando la escena, un joven que aprueba lo que está sucediendo. Los testigos dejan sus mantos a sus pies. Su nombre es Saulo. El texto dice claramente que Saulo aprobaba la ejecución de Esteban. Y aquí encontramos una verdad que jamás debemos olvidar. Dios puede cambiar cualquier historia. Ahí está Saulo persiguiendo cristianos. Ahí está Saulo observando la muerte de un hombre inocente. Ahí está Saulo convencido de estar haciendo lo correcto cuando en realidad combate aquello mismo que Dios está construyendo. ¿Quién hubiera imaginado que ese hombre se convertiría más adelante en uno de los santos más grandes de la historia? ¿Quién hubiera pensado que aquel perseguidor terminaría dedicando toda su vida a anunciar el Evangelio? Pero así obra Dios. Un día Saulo será derribado en el camino, un día quedará ciego, un día descubrirá que todo aquello que creía entender necesitaba ser visto desde una perspectiva completamente nueva. Y cuando vuelva a abrir los ojos, comenzará a ver con los ojos de Dios. Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes para nosotros. Muchos necesitamos ser derribados de nuestros propios caballos. Necesitamos que algo sacuda nuestras seguridades. Necesitamos que la vida nos obligue a detenernos para reconocer aquello que llevamos demasiado tiempo ignorando. Necesitamos abrir los ojos a una realidad que el orgullo, la rutina o el pecado han mantenido oculta. Porque, en el fondo, todos tenemos algo de Saulo. Todos hemos ignorado alguna vez la voz de Dios. Todos hemos escuchado palabras que nos invitaban a cambiar y hemos seguido haciendo lo mismo. Todos hemos alimentado pensamientos de superioridad o hemos juzgado a otros olvidando nuestras propias debilidades. Sin embargo, la buena noticia es que Dios también quiere hacer en nosotros la misma obra que realizó en Saulo. Ninguno de nosotros está aquí porque sea perfecto. Ninguno está aquí porque lo haya hecho todo bien. Estamos aquí únicamente por la misericordia de Dios. Y vale la pena preguntarnos qué habría sido de nuestra vida si el Señor no nos hubiera salido al encuentro. ¿Qué habría sido de nosotros si no hubiera insistido una y otra vez cuando nosotros seguíamos alejándonos? ¿Qué habría sido de nosotros si hubiera dejado de buscarnos después de nuestras primeras caídas? La respuesta es sencilla: estaríamos perdidos. Por eso hoy el Señor nos recuerda que la salvación siempre comienza
cuando dejamos de resistirnos a su acción y permitimos que el Espíritu Santo transforme aquello que por nosotros mismos nunca hemos podido cambiar. Pero hay una realidad que no podemos ignorar. Existen personas que pasan gran parte de su vida enfrentándose a Dios. Y quizá esa sea una de las cosas más difíciles de comprender. Hay quienes se levantan cada día con el corazón lleno de resentimiento, con una actitud permanente de oposición, como si Dios fuera el enemigo de su felicidad en lugar de la fuente de su verdadera paz. Viven cuestionándolo todo, se acostumbran a renegar de cada situación difícil, interpretan cada prueba como un castigo y cada silencio como abandono. Poco a poco terminan construyendo una barrera tan alta que ya no pueden escuchar la voz que intenta guiarlos. Y entonces surge una pregunta importante. ¿Cómo puede una persona encontrar el camino correcto si permanece peleando con aquel que conoce el destino? ¿Cómo puede descubrir la verdad quien se niega a escuchar al único que puede revelarla? ¿Cómo puede alcanzar la conversión quien cierra la puerta precisamente a quien quiere transformarlo? Por eso hoy la invitación es clara. No endurezcamos el corazón. No rechacemos la acción del Espíritu Santo, porque una vida sin Él termina vaciándose de sentido. Una persona sin el Espíritu Santo puede seguir respirando, trabajando y realizando actividades cotidianas, pero interiormente permanece desconectada de aquello para lo que fue creada. Se mueve, pero no avanza. Existe, pero no encuentra plenitud. Camina, pero no sabe hacia dónde va. En cambio, cuando el Espíritu Santo habita en una persona, algo extraordinario sucede. La vida adquiere propósito. Las dificultades dejan de ser simples obstáculos para convertirse en oportunidades de crecimiento. Los sufrimientos ya no son señales de abandono, sino ocasiones para descubrir una fuerza que viene de Dios. Por eso debemos pedir cada día este regalo. Debemos pedir que el Espíritu Santo llene nuestra existencia, ilumine nuestras decisiones y nos ayude a reconocer la presencia de Dios incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Y antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Tómate un instante de silencio. Sí, justo ahora. Respira profundamente y permite que tu corazón se aquiete por un momento. Piensa en aquello que llevas cargando desde hace tiempo. Tal vez sea una herida que nunca terminó de sanar. Tal vez sea una culpa que todavía pesa sobre tu conciencia. Quizá sea un temor relacionado con el futuro o una situación que intentas controlar sin éxito. Sea lo que sea, entrégaselo al Señor. No sigas cargando solo aquello que Dios quiere ayudarte a llevar. Mientras escuchas estas palabras, dile con sinceridad: Señor, esto lo pongo en tus manos. Porque existe una verdad que muchas veces olvidamos. Lo que entregamos a Dios nunca se pierde. Lo que depositamos en sus manos siempre encuentra un propósito. Y aquello que dejamos bajo su cuidado puede transformarse en bendición de formas que hoy todavía no alcanzamos a imaginar. No tengas miedo de confiar. Dios no se olvida de ti. Aunque no lo veas actuar, sigue trabajando. Aunque no escuches respuestas inmediatas, sigue escuchando tus oraciones. Aunque no entiendas el camino, Él ya conoce el destino. Por eso, mientras avanzamos en esta reflexión, guarda en tu corazón una certeza. Cuando aprendemos a soltar aquello que nos esclaviza, comenzamos a experimentar la libertad que Dios siempre quiso regalarnos. Ahora continuemos nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. La escena cambia y nos encontramos con otro momento decisivo en la vida de Pablo. Pensemos por un instante en todo lo que este hombre tuvo que soportar. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, cuando las cosas no salen como esperábamos, o cuando sentimos la tentación de preguntarnos por qué estamos sufriendo, deberíamos recordar la historia de Pablo. Lo que nosotros llamamos problema
Muchas veces él lo vivió multiplicado varias veces. Lo persiguieron, lo acusaron, lo rechazaron, intentaron silenciarlo, y sin embargo nunca dejó de anunciar aquello en lo que creía. En esta ocasión lo encontramos frente a un tribunal. Está rodeado de personas que buscan desacreditarlo, lo observan con desconfianza, esperan encontrar alguna razón para condenarlo, pero Pablo no se intimida. Qué impresionante debió ser aquella escena. Un hombre solo frente a una multitud hostil. Un hombre consciente del peligro que enfrenta, pero completamente decidido a permanecer fiel a la verdad. Entonces se pone de pie y pronuncia unas palabras que cambian por completo el ambiente. Yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga por la esperanza en la resurrección de los muertos. Bastó esa frase para provocar una conmoción. La sola idea de afirmar públicamente la resurrección generaba una enorme controversia. No se trataba simplemente de una discusión teológica, era una declaración capaz de despertar esperanza, valentía y determinación en el pueblo. Porque quien cree verdaderamente en la resurrección ya no vive dominado por el miedo. Quien cree en la resurrección descubre que la muerte no tiene la última palabra. Quien cree en la resurrección encuentra una fuerza capaz de sostenerlo incluso en medio de las pruebas más duras. Por eso muchos se sentían amenazados por ese mensaje. Sabían que una persona convencida de que existe vida más allá de la muerte es una persona difícil de controlar. Sabían que alguien lleno de esperanza es capaz de resistir presiones, persecuciones y amenazas. Sabían que quien cree en la victoria definitiva de Dios desarrolla una fortaleza extraordinaria. Y Pablo estaba completamente convencido de esa verdad. Por eso no retrocede, no se esconde, no modifica su discurso para agradar a quienes lo escuchan. Defiende aquello que sabe que es cierto. Y aquí aparece uno de los momentos más hermosos de este relato. Después de aquella jornada difícil, cuando parecía que todo estaba en su contra, el Señor se le presenta durante la noche. Qué consuelo tan grande encierra esta escena, porque nos recuerda que Dios ve todo lo que hacemos, ve nuestras luchas, ve nuestros esfuerzos, ve nuestras lágrimas, ve nuestras decisiones cuando nadie más las conoce. Nada pasa desapercibido ante sus ojos. Y esa noche Jesús se acerca a Pablo para confirmarle que no está solo. Es como si le dijera: lo estás haciendo bien, sigue adelante, no tengas miedo, porque eso es exactamente lo que hace Dios con quienes permanecen fieles en medio de las dificultades. Tal vez no siempre elimina el problema inmediatamente. Tal vez no siempre cambia las circunstancias, pero fortalece el corazón de quien sigue confiando. Y entonces le anuncia algo extraordinario. Le dice que así como ha dado testimonio en Jerusalén, también dará testimonio en Roma. En otras palabras, la misión no ha terminado. Lo que comenzó en un lugar continuará en otro. Lo que defendió delante de unos, deberá defenderlo también delante de otros. Y aquí encontramos una enseñanza profundamente actual. Vivimos en una época donde muchas personas callan por miedo. Miedo a ser criticadas, miedo a ser rechazadas, miedo a quedar mal frente a los demás, miedo a defender aquello que consideran verdadero. Pablo nos muestra el camino contrario, nos enseña que la verdad no cambia según el lugar donde nos encontremos. Nos recuerda que los principios no deben modificarse para adaptarse a la comodidad del momento. Y eso vale para todos los ámbitos de la vida, vale para la familia, vale para el matrimonio, vale para el trabajo, vale para las amistades, vale para cualquier espacio donde Dios nos haya colocado, porque la valentía cristiana no consiste en imponerse sobre otros, consiste en permanecer fiel a la verdad incluso cuando resulta incómodo hacerlo. Y esa fidelidad
requiere coraje, requiere convicción, requiere una confianza profunda en Dios. Por eso hoy necesitamos más personas como Pablo, personas capaces de mantenerse firmes cuando otros se dejan arrastrar por la corriente, personas que no vendan sus convicciones por aceptación social, personas que no renuncien a la verdad para evitar conflictos, personas que recuerden que la verdadera fortaleza nace de una conciencia limpia delante de Dios. Y mientras contemplamos la vida de Pablo, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos viviendo con esa misma valentía o nos hemos acostumbrado a callar aquello que sabemos que es correcto? ¿Nos hemos vuelto demasiado dependientes de la aprobación de los demás? ¿Hemos permitido que el miedo determine nuestras decisiones? Son preguntas incómodas, pero necesarias, porque cada generación necesita hombres y mujeres capaces de ponerse de pie cuando la verdad lo exige. Y quizás hoy el Señor nos está invitando precisamente a eso, a recuperar el valor, a recuperar la firmeza, a recuperar la confianza, no una confianza basada en nuestras propias capacidades, sino en la certeza de que Dios camina con nosotros. Porque cuando una persona sabe que Dios la sostiene, descubre una fuerza que el mundo no puede quitarle. Y esa fuerza fue precisamente la que permitió a Pablo permanecer firme en medio de todas las pruebas que tuvo que enfrentar. Pero la reflexión no termina ahí. Después de contemplar la valentía de Pablo, el Evangelio nos conduce hacia otra verdad igual de importante. Una verdad que toca directamente nuestras relaciones, nuestras familias y nuestra vida interior. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué existe tanta división a nuestro alrededor? ¿Por qué hay conflictos en familias que antes parecían unidas? ¿Por qué amistades profundas terminan rompiéndose? ¿Por qué matrimonios que comenzaron llenos de ilusión terminan alejándose poco a poco? ¿Por qué incluso dentro de comunidades creyentes aparecen tensiones, heridas y distancias? La respuesta que nos ofrece el Evangelio es más profunda de lo que solemos imaginar. Ya habíamos reflexionado sobre una realidad fundamental. No puede existir verdadera unidad donde reina la mentira. Es imposible construir relaciones sólidas cuando la confianza ha sido reemplazada por el engaño. La verdad es el fundamento sobre el cual se sostiene toda comunión auténtica. Sin embargo, hoy Jesús nos lleva un paso más allá. Nos enseña que tampoco puede existir unidad si estamos separados de Él. Y esta afirmación cambia completamente nuestra manera de entender muchos de los problemas que vivimos. Porque cuando observamos las divisiones de nuestra vida, solemos buscar explicaciones externas. Pensamos que todo se debe al carácter de las personas, a diferencias de opinión, a problemas económicos o a circunstancias difíciles. Y aunque esas cosas influyen, el Evangelio señala una raíz mucho más profunda. La verdadera unidad nace de la unión con Dios. Por eso Jesús eleva una oración extraordinaria al Padre. Una oración que atraviesa los siglos y sigue siendo actual para cada uno de nosotros. No ora solamente por sus discípulos de aquel momento. Ora también por quienes creerán en Él a través de su palabra. Ora por nosotros. Y su petición es clara, que todos sean uno, pero inmediatamente explica cómo puede lograrse esa unidad. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Observa la profundidad de estas palabras. Jesús no propone una unidad basada simplemente en acuerdos humanos. No habla de una convivencia superficial donde todos aparentan llevarse bien. Habla de una unión que nace de compartir la misma fuente, el mismo fundamento y la misma presencia de Dios. Por eso muchas veces intentamos resolver conflictos trabajando únicamente en la superficie, mientras ignoramos la raíz del problema. Queremos restaurar relaciones sin restaurar primero nuestra relación con Dios.
Queremos sanar vínculos sin sanar primero nuestra vida espiritual. Queremos recuperar la armonía sin volver a la fuente que la hace posible. Y entonces nos frustramos porque nada parece funcionar de manera duradera. Pensemos en cuántas veces escuchamos historias similares. Familias que antes compartían momentos de oración y hoy apenas se hablan. Matrimonios que dejaron de caminar juntos espiritualmente y terminaron alejándose emocionalmente. Personas que alguna vez colocaron a Dios en el centro de su vida y que poco a poco comenzaron a sustituirlo por preocupaciones, intereses, rutinas o distracciones. Sin darse cuenta, fueron soltando aquello que mantenía unido todo lo demás. Porque Dios no es simplemente un elemento más dentro de la vida familiar. Es el eje que sostiene todo. Es la columna que da estabilidad. Es el punto de encuentro que permite superar diferencias y heridas. Cuando ese centro desaparece, las demás piezas comienzan a desordenarse. Y muchas veces buscamos explicaciones complicadas para algo que en realidad tiene una raíz sencilla. Algunas personas llegan preguntándose si alguien les hizo daño espiritualmente, si existe alguna influencia negativa externa o si ocurrió algo extraño que provocó la división que viven. Pero la respuesta suele ser mucho más cercana. El día que dejamos de caminar con Dios, comenzó a debilitarse aquello que nos mantenía unidos. El día que abandonamos la oración, el día que descuidamos nuestra vida espiritual, el día que dejamos de encontrarnos alrededor de propósitos nobles, el día que permitimos que Dios dejara de ocupar el centro. Ese día comenzó a abrirse una distancia que con el tiempo terminó convirtiéndose en división. Por eso Jesús nos ofrece una enseñanza tan práctica como profunda. Si queremos recuperar la unidad, debemos volver a Él. No existe otro camino. No hay estrategia humana capaz de sustituir la presencia de Dios. No hay técnica de comunicación que pueda reemplazar la acción de la gracia. No hay solución definitiva para la fragmentación interior o exterior, mientras permanezcamos desconectados de la fuente que genera verdadera comunión. Y aquí aparece otra realidad que merece nuestra atención. Muchas veces hablamos de la división que existe entre las personas, pero olvidamos una división aún más peligrosa, la división interior. Porque hay personas que por fuera parecen estar bien, pero por dentro viven fragmentadas. Una parte de ellas quiere acercarse a Dios. Otra parte sigue aferrada a viejos hábitos. Una parte desea cambiar. Otra parte se resiste. Una parte busca la paz. Otra alimenta constantemente la inquietud y el resentimiento. Y esa lucha interior termina reflejándose en todas las demás áreas de la vida. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, difícilmente podremos transmitir paz a quienes nos rodean. Cuando vivimos divididos interiormente, terminamos generando división también a nuestro alrededor. Por eso Jesús no solo quiere unir familias, comunidades o grupos, también quiere unificar nuestro propio corazón. Quiere sanar aquello que llevamos roto por dentro. Quiere reconciliar las partes de nosotros que viven en conflicto permanente. Quiere devolvernos esa coherencia que nace cuando todo nuestro ser se orienta hacia Él. Y para lograrlo necesitamos algo que el mundo moderno muchas veces considera innecesario. Necesitamos volver a la vida espiritual. Necesitamos recuperar espacios de silencio. Necesitamos reencontrarnos con la oración. Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido. Porque la unidad no se construye únicamente resolviendo problemas. La unidad se construye permaneciendo unidos a aquel que puede sanar aquello que nosotros no sabemos reparar. Y mientras pensamos en todo esto, la figura de Pablo vuelve a aparecer como un ejemplo extraordinario. Porque él no solo fue un hombre valiente,
fue también un hombre profundamente unido a Dios. Su fuerza no provenía de su personalidad, no provenía de su inteligencia, no provenía de su experiencia, provenía de la certeza de que Cristo caminaba con él. Esa era la fuente de su valentía, esa era la raíz de su firmeza, esa era la razón por la cual podía mantenerse en pie incluso cuando todo parecía estar en su contra. Y quizá eso es precisamente lo que el Señor quiere regalarnos hoy. Dos dones que necesitamos más que nunca. El primero es la valentía para defender lo correcto cuando otros prefieren callar, la valentía para permanecer fieles cuando la presión nos invita a renunciar, la valentía para vivir según nuestras convicciones, incluso cuando hacerlo implica sacrificios. Porque vivimos en una época donde muchas personas se acomodan fácilmente a lo que resulta conveniente, donde se negocian principios para evitar conflictos, donde se renuncia a la verdad por comodidad, donde el miedo a la opinión ajena termina dirigiendo decisiones importantes. Por eso necesitamos recuperar el coraje espiritual de Pablo. Necesitamos hombres y mujeres capaces de mantenerse firmes sin agresividad, pero también sin cobardía, capaces de hablar con amor, pero sin ocultar la verdad, capaces de permanecer de pie cuando las circunstancias los invitan a rendirse. Y el segundo regalo que necesitamos es la unidad con Dios, la unidad con nosotros mismos, la unidad con quienes forman parte de nuestra vida, porque un corazón dividido termina agotándose, una familia dividida termina debilitándose, una comunidad dividida pierde su fuerza. Pero cuando Dios ocupa el centro, algo extraordinario sucede. Lo que parecía imposible comienza a reconstruirse. Las heridas empiezan a sanar. Las distancias comienzan a reducirse. La esperanza vuelve a abrirse camino. Por eso hoy la invitación es sencilla y profunda al mismo tiempo. Pidamos al Señor valentía para permanecer firmes. Pidamos al Señor unidad para permanecer unidos. Pidamos al Señor la gracia de no vivir dominados por el miedo ni por la división. Y sobre todo, pidámosle que nos enseñe a permanecer cerca de Él. Porque cuando caminamos unidos a Dios, encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Y cuando permanecemos en su presencia, descubrimos que aquello que parecía imposible para nosotros siempre fue posible para Él.